Lo primero de todo, una nota histórica. La canonización de Santa Teresita del Niño Jesús, el 17 de mayo de 1925, fue un acontecimiento de la Iglesia Católica muy querido, muy esperado, muy celebrado y muy festejado. Es la primera canonización del Papa Pío XI, que llevaba ya 3 años como sumo pontífice. Acudieron a Roma 23 cardenales, 250 obispos y 50.000 peregrinos. En aquel tiempo era una cifra nunca vista. Ese día, en esa celebración, se inauguró la iluminación eléctrica de la Basílica de San Pedro. Y aquel día por la noche, con la plaza de San Pedro llena de peregrinos, se iluminó con antorchas toda la basílica por fuera. No se hacía desde 1870. Estos numerosos cardenales y obispos que vinieron, algunos de muy lejos, de Australia, luego, lógicamente, fueron a Francia, a Lisieux, y algunos, los de Hispanoamérica, vinieron a España a visitar los sepulcros de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Y posteriormente, en muchas diócesis y en todos los conventos de la Orden del Carmen, se celebraron triduos solemnes de acción de gracias. En el caso de Francia, el resultado de estos triduos solemnes fue una mayor unidad entre los monasterios de monjas y los frailes, algo que a causa de la historia de Francia no se había dado. Y por supuesto, enseguida comenzó la gran idea de levantar la Basílica de Lisieux. La canonización de Santa Teresita del Niño Jesús fue en un año jubilar. El año 1925 fue un jubileo que se vivió con mucha intensidad por 3 razones. Una primera, porque la Primera Guerra Mundial, que fue muy cruel, con un número altísimo de soldados muertos. Por desgracia, en la Segunda Guerra Mundial fueron más bien los civiles, pero la Primera Guerra Mundial para los soldados fue una carnicería de la juventud de aquellos países. Bueno, la Primera Guerra Mundial había terminado el 11 de noviembre de 1918 y parecía que ahora, habían pasado más de 6 años, llegaba el momento de la paz. El jubileo de 1925 se vivió como el jubileo de volver a la paz, de volver a la convivencia, de volver a la concordia, de que las familias y los pueblos se rehicieran. Fue un jubileo también muy misionero. La Iglesia estaba en un momento de gran expansión misionera y el Papa quiso que esto quedara muy patente. Hubo una famosa exposición misionera en los claustros de la Basílica de San Pablo Extramuros. Y, claro, igual que nosotros este año estamos celebrando los 1700 años del Concilio de Nicea, ellos estaban celebrando los 1600 años del Concilio de Nicea. Y entonces, como unión entre el Concilio de Nicea y la Iglesia de 1925, al finalizar el Año Santo, el Papa Pío XI instituyó la fiesta de Cristo Rey. Porque, como ustedes saben, en el Concilio de Nicea se colocó en el credo: y su reino no tendrá fin.
Y entonces el Papa dijo, es el momento de, al reinado de Cristo, darle una fiesta. Y bueno, pues hasta el día de hoy estamos celebrando la fiesta de Cristo Rey. Mis queridos hermanos, esta canonización de Teresita en año jubilar estuvo unida a a varias otras canonizaciones y beatificaciones. Hubo 4 ceremonias de canonización aquel año, en total 6 santos, y hubo 8 ceremonias de beatificación aquel año. Como algunos eran mártires de Canadá, de Corea, pues hubo muchos beatificados. Prácticamente desde el 19 de abril al 12, desde el 19 de abril al 12 de julio, todos los domingos había en Roma una ceremonia o de canonización o de beatificación. Esto fue algo querido por el Papa y que corresponde a la tradición de la Iglesia. Cuando el año pasado, en un consistorio, el Papa Francisco anunció que el consistorio aprobaba la canonización de Carlo Acutis y de Pier Giorgio Frassati, pero que se dejaban para el 2025, a algunos les extrañó. Y es que, claro, no sabían que era tradición reservar las canonizaciones y las beatificaciones para los años santos. San Juan de la Cruz, que fue beatificado en 1675, aquel año hizo el Papa Clemente X las 3 únicas beatificaciones de su pontificado. San Juan de la Cruz fue canonizado en 1726, que era año jubilar, porque en aquellos tiempos se celebraban 2 años, uno fuera de Roma y otro dentro de Roma. Era otra dinámica, ¿no? Bueno, pues aquel diciembre de 1726, en 3 ceremonias, el Papa Benedicto XIII canonizó 8 santos. O sea que siempre se ha hecho eso. Incluso Pío XII reservó la canonización de Santa María Goretti, la primera que se hizo en la Plaza de San Pedro, el 24 de junio del año 1950. Bueno, pues la canonización de Santa María Goretti la reservó para el año santo de 1950. Ya digo, es una costumbre tradicional de la Iglesia reservar para los años santos las beatificaciones y las canonizaciones. Dicho todo esto, doy muchas gracias a Dios porque nos regaló a Teresita. Aquella muchacha, porque muere con 24 años y 9 meses, Thérèse Martin, que fue canonizada con su nombre religioso, Santa Teresa del Niño Jesús y la Santa Faz. Aquella joven que se entregó totalmente a Dios y que con el testimonio de su vida y con las enseñanzas de sus pequeños escritos nos ha iluminado el camino del Evangelio. Como dijo un famoso filósofo francés, Teresita del Niño Jesús ha sido una sagacidad del Espíritu Santo, que de esta manera nos ha hecho a todos volver al contenido esencial del Evangelio. Lógicamente, como ustedes comprenden, Teresita es una más de las testigos y maestras que Dios nos ha ido dando. Nuestro Señor tiene de vez en cuando que recordarnos que Él es amor, que el corazón de Cristo está amando siempre, que el camino del cristiano está hecho de confianza. Como esto nos cuesta,
porque nuestro corazón, herido por el pecado original, tiende a la autosuficiencia, nos cuesta abandonarnos en las manos de Dios. Queremos casi siempre ser nosotros los que arrebatemos la santidad, cuando es un regalo. Pues Dios ha ido enviando profetas del amor. Podríamos citar muchos, pero bueno, ya que estamos en Valladolid, ciudad marcada muy poderosamente por las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús a Bernardo Francisco de Hoyos, pues nos damos cuenta de eso, de los testigos que ha ido enviando. En un momento, en el siglo XIII, nace la devoción al corazón de Jesús en un contexto, como ustedes saben, alemán. Santa Luzgarda, Santa Gertrudis, San Bernardo, que no era alemán, pero tenía contacto con estas religiosas, Santa Hildegarda de Bingen, Santa Matilde y otras. Aprovecho para decir que esta tradición de amor, contemplación y cercanía al corazón de Jesús en Alemania duró hasta el siglo XVI. Y San Pedro Canisio, que también fue canonizado en 1925, lo conoció en la cartuja de Colonia. Había un cartujo, Landsberger, que ellos decían en latín Lanspergius, que en aquel momento componía unas oraciones preciosas al Sagrado Corazón. Y de hecho, Pedro Canisio tuvo, estando en Roma, cuando hizo los votos solemnes de la Compañía de Jesús, una profunda vivencia del corazón de Cristo. Y para explicarla usó el capítulo 12 de Isaías. Sacaré aguas con gozo de las fuentes de la salvación. El mismo texto que el 15 de mayo de 1956 empleó Pío XII en la penúltima encíclica sobre el Sagrado Corazón, Aurietis Aquas. Y fíjense, menuda sorpresa, es la penúltima porque hace medio año tuvimos otra. Cuando salió Dilexit Nos como encíclica del Sagrado Corazón, yo me quedé impresionado porque no esperaba una encíclica, esperaba una exhortación. Y sin embargo el Papa Francisco le quiso dar el mayor rango doctrinal que se le puede dar a un escrito pontificio, encíclica. Claro, son las sagacidades, como digo, del Espíritu Santo para que volvamos a Dios y al mensaje de amor de Dios y al amor con el que Dios nos está envolviendo. Porque luego, como todos sabemos, en el siglo XVI, ya hemos dejado el siglo XIII, en el siglo XVI, por distintos caminos, Juan de Ávila, que habla mucho del corazón de Cristo, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, Ignacio de Loyola, en el siglo XVII San Francisco de Sales, un maestro espiritual que sigue siendo iluminación, y como todos sabemos, una gran profeta del amor de Dios, que es Santa Margarita María de Alacoque, que están ahora todavía en Parelemonial celebrando también un jubileo del corazón de Cristo. En el siglo XVIII, que parece que se secó la vida mística, que fue tan fuerte en los siglos anteriores, en el siglo XVIII parece que se seca la vida mística, pero aquí en Valladolid nos sorprende el jovencito de 21 años, Bernardo Francisco de Hoyos, que aprovecho para decir que absolutamente todos los que vivieron con él dicen que era una persona normal, simpática, ordinaria, que no llamaba en nada la atención. Solo llamó la atención en la misión que tuvo, de anunciar a España la devoción al corazón de Cristo y la promesa de que será algo que estará en nuestros corazones reinando. Fíjense que también en el siglo XVIII, no de manera mística, sino mediante la luz del Espíritu Santo ordinaria,
el gran doctor de la Iglesia, San Alfonso María de Ligorio, centra las almas en el misterio de Cristo, y luego en el siglo XIX la pequeña Teresa. Para no espantar a nadie, Teresita es una figura de absoluta sencillez en un Carmelo desconocido en una pequeña ciudad de provincias en Normandía. En el siglo XX hemos tenido muchos profetas de Dios, muchos, pero bien, en esta línea tenemos que reconocer a Santa Faustina Kowalska, y luego en otras líneas, Santa Isabel de la Trinidad, Santa Teresa de Calcuta, San Juan Pablo II, y ahora en el siglo XXI, pues Dios también nos tiene reservados profetas, maestros, apóstoles. Ponemos toda nuestra esperanza y nuestra confianza en la providencia de Dios, que es una de las formas con las que hablamos del amor. Cuando hablamos del amor de Dios que perdona, decimos misericordia. Cuando hablamos del amor de Dios que nos guía, decimos providencia. Son atributos que le damos a Dios porque nos supera de tal manera el océano de su amor que tenemos que inventar palabras para poder acercarnos a Él. Mis queridos hermanos, termino esto con dos cositas. Una primera, tenemos, como ustedes saben, una exhortación apostólica sobre la doctrina de Teresita, que tiene título en francés, C'est la confiance, y que es de 15 de octubre del año 2023. El Papa Francisco nos regaló esta exhortación apostólica. Es un texto pequeñito, La edición de Editorial San Pablo se puede meter en el bolsillo, tiene una letra grande, y luego hay alguna edición como la de Divesa, que es un poquito más grande el formato, también con una buena letra. Es un texto, la exhortación apostólica C'est la confiance del Papa Francisco sobre Santa Teresita del Niño Jesús, en las librerías religiosas, Paulinas y el Santuario la tenemos. Si no nos acordamos del nombre francés, C'est la confiance. Basta con buscarla, la exhortación apostólica sobre Santa Teresita. Y luego, evidentemente, como ustedes saben, está en Internet. Exhortación apostólica, C'est la confiance, del Papa Francisco, 15 de octubre del 2023. El Papa Francisco nos da unas pistas para acercarnos a Teresita. De una manera muy curiosa, es al final del todo, en el número 52, donde él va poniendo como los puntos principales. A veces conviene leer más el final y luego volver a empezar desde el principio. Nos ayuda. Y luego es mucho más largo la encíclica Dilexit Nos, de 24 de octubre de 2024, sobre el corazón humano y divino de Jesucristo. Aparte de que tiene párrafos bastantes dedicados a Santa Teresita del Niño Jesús, nos introduce en el misterio del amor de Dios, en el misterio del corazón amoroso, tierno, transparente de Jesucristo. Tenemos estos recursos que son textos no para aprender, no para estudiar, sino para llevarlos a la oración, a la lectura espiritual, para aprovecharlos. Cuando hablamos de Teresita, son muchas las cosas de las que podemos hablar. Todos saben que en Teresita reluce un amor ardiente a la Iglesia, cuerpo de Cristo que vive en la historia, a los sacerdotes, a los misioneros y a las misiones. Todos saben también que Teresita es una maestra de las pequeñas obras. Yo no puedo hacer obras grandes, decía,
pero sí que puedo hacer obras pequeñitas poniendo en cada una de ellas todo el amor. Y lo decía de manera poética, arrojar pétalos a Jesucristo. Teresita es también una maestra de la entrega. Ella redacta su famoso acto de entrega como víctima de holocausto al buen Dios. Se entrega totalmente a Dios para ser la que reciba el amor que las almas no reciben. Muchas almas, bien sea de pecadores, bien sea de cristianos que no viven en el amor de Dios, sino que quieren ellos salvarse y están muy preocupados de lo que hacen y no hacen y cómo lo hacen y muy centrados en sí. Dice, muchas almas no reciben el amor de Dios, yo quiero recibirlo. Eso es la entrega como víctima de holocausto al amor misericordioso del buen Dios. El amor misericordioso que las otras almas no reciben, lo quiero recibir yo. Bueno, todo esto está en Teresita. Es una maestra en muchos campos. Teresita, lo saben todos, tuvo una gracia muy particular el día de Nochebuena de 1886. No había cumplido todavía los 14 años. Lo cumplía 9 días después, el 2 de enero. Teresita siente que entra en ella la caridad, el amor que es Dios. Teresita tiene una unción del amor que es Dios. ¿Cuál es el resultado? Que se olvida de ella, porque ella, no por malicia, no por egoísmo, sino por inmadurez, vivía muy centrada en sí misma, muy preocupada de sí misma. Hay una palabra, autorreferencial. Y a partir de ese momento se entrega a los demás. Un psicólogo diría, se trasciende, se entrega a los demás, se entrega en Cristo a los demás. Y eso la hizo feliz. Y a partir de ese momento comenzó su carrera de gigante. Porque cuando tú dejas que el amor de Dios te dirija, comienzas a amar. Y entonces ya Él hace que aproveches mucho, que avances mucho. Unos meses después, quizá medio año después, estando orando en la capilla de Santa María de la parroquia de San Pedro, antigua catedral de Lisieux, ve la imagen de un Cristo crucificado y le viene a la mente que la sangre de Cristo se está perdiendo. Y entonces nace en ella un deseo muy fuerte de salvar a las almas, de llevar esta sangre preciosa de Cristo para que las almas sean salvadas. Y comienza de una manera que para nosotros es muy paradójico, que para nosotros es muy difícil. Comienza a orar por un criminal. Este criminal, Francini, había asesinado a 3 mujeres, una de ellas una chica de 13 años. Según la ley francesa, tenía que ir a la guillotina. Y ella comienza a orar para que se salve, para que no se condene. Llama mucho la atención, porque para todos nosotros es fácil orar por el Papa, por los sacerdotes, por los misioneros, por los catequistas, por nuestras familias, pero nos cuesta orar por las personas empecatadas, por los enemigos de la Iglesia, por los que hacen daño a la Iglesia y al mundo, por los pecadores. Nos cuesta. Algunas veces, yo me acuerdo hace años, poníamos ese ejemplo y resultaba difícil para muchos. ¿Por qué no orar por esos políticos que están haciendo tanto daño a la Iglesia?
incluso están promoviendo leyes inicuas. Habrá que orar por ellos, y a algunos se les hacía muy difícil. Pues Teresita escoge el peor de Francia, el peor de Francia. Ya saben que Pranzini, que la noche anterior a su muerte, fue el último día de agosto de aquel año, 1887, Pranzini estuvo hablando con el confesor mucho tiempo, porque la madre de Pranzini había sido muy piadosa y él respetaba a los sacerdotes, pero no se confesó. Sin embargo, en el cadalso, con la guillotina ahí, besó repetidas veces el crucifijo, las llagas de Cristo, de las que Teresita sintió que emanaba la sangre redentora. El misterio de la oración, el misterio del amor. En el corazón de la Iglesia, mi madre, yo seré el amor, escribió Teresita. Si yo amo, a mi alrededor habrá amor. Decían los autores antiguos en la Edad Media que el amor es difusivo. Claro, el amor es difusivo. Esto está en Santa Teresa. Amor saca amor. Esto está en San Juan de la Cruz. Donde no hay amor, ponga amor y sacará amor. Teresita nos lo enseña siempre, a pesar de todas las dificultades. Quiero centrarme, porque esto es un retiro, no una conferencia, en un solo aspecto. Teresita tiene una profunda contemplación del misterio de Dios. A veces hemos identificado la contemplación con los santos que han tenido gracias místicas, pero la contemplación es la acción del Espíritu Santo en el alma que te llena de visión y de acción. Es un influjo, dice San Juan de la Cruz en el libro Noche Oscura, un influjo del Espíritu Santo que te hace ver como Dios ve. Ya saben que eso es el don de la sabiduría, de los 7 dones del Espíritu Santo. Y entonces tu fe va más allá del credo y del catecismo que hemos aprendido. Va más allá porque el credo y el catecismo dicen la verdad, pero el misterio de Dios es superior. Pero es que también la contemplación hace que tengas los sentimientos de Cristo y las acciones de Cristo. Y entonces sonríes a las personas desagradables, saludas al que no te responde y sirves a todos, aunque es verdad que unos son agradecidos y otros desagradecidos. Y humanamente hablando, unos se lo merecen y otros no. Desde el punto de vista del corazón de Cristo, todos son hijos de Dios amados. Entonces, la contemplación hace que vibremos con los sentimientos de Cristo y estemos en la humildad, la mansedumbre y el servicio caritativo de Cristo. Santo Tomás de Aquino, que es muy sintético, por cierto, es muy sintético, dice que la contemplación es una intuición directa de Dios. Esto lo hemos tenido todos, ¿eh? Alguno dirá, pues sí, yo estando en la adoración perpetua, parece que Dios me decía, o dirá, salí con unas ganas, o el otro me dirá, cuando en mi familia hubo una enfermedad y estábamos todos desesperados, nació en mí un deseo de servir, bueno, pues es así. Teresita lo tiene de una manera muy rica. Lo que ocurre es que Teresita no lo tiene de manera mística extraordinaria, sino en el día a día. Entonces, Teresita, sobre lo que estábamos hablando antes, cuando en la noche de Navidad de 1886 se apodera de ella el amor de Dios, ella no siente nada especial, sino fortaleza.
uno de los 7 dones del Espíritu Santo, la fortaleza. Y con esa fortaleza ya sonríe a su padre, no se pone a llorar, no se hace ñoña. No. Teresita, cualquiera que lea Historia de un alma, era una mujer fuerte. Nada que ver con esa imagen que puede haber transmitido algún pintor de una niña. No, era muy madura. Como escribió el beato Juan Pablo I, yo te leí, Teresita, con 17 años y me pareciste una barra de acero. Y luego cuando Teresita, medio año después, ve que de su misalito, en aquel tiempo en Francia ya iban a misa con el misalito, en España fue posteriormente, salía una estampa del crucificado. Resulta que esa estampa, que se conserva en el Carmelo de Lisieux, no tiene sangre. No tiene sangre. Se ve a Cristo sin sangre. Bueno, porque además ni siquiera en el costado, porque está mirando al Padre. No tiene sangre. Y Teresita veía caer la sangre. Eso es contemplación. Vio la voluntad de Dios, el mensaje de Dios. Eso es contemplación. Santa Teresa de Jesús, ustedes lo saben muy bien, en Ávila, en la Encarnación, en la Cuaresma de 1554, ante un Cristo muy llagado, parece que toca la misericordia de Dios. Una imagen, una estampa, un sermón, un acontecimiento puede producir en ti que veas más de lo que hay. ¿En qué sentido? No tiene nada que ver, por supuesto, con un delirio, que eso es una enfermedad, ni con esos estados que algunos santos han tenido de visiones. No, es la contemplación. Parece que Dios te muestra las cosas. Eso es la revelación. Yo recuerdo, ustedes saben que está en Madrid, la Universidad Eclesiástica San Dámaso, nos estaba hablando un profesor, Manuel Aróstegui Esnaola, que es más joven que yo. Había varios profesores más jóvenes que yo, porque esto eran unos cursos que hice ya con 40 y tantos años. Y Manuel Aróstegui nos decía, es que la revelación es que lo que está en el corazón de Dios pasa al corazón del hombre. Y el hombre comienza a ver con los ojos de Dios la fe, a sentir con los sentimientos entrañables de Cristo la esperanza y a actuar con el servicio desinteresado con el que Cristo se entrega a la muerte y muerte de cruz, la caridad. Bueno, pues esto en Teresita está muy evidente. Y por eso ella ve a los pecadores, ve la redención, lo ve todo. Pero claro, no con los ojos, lo ve en su corazón. Y esto nos pasa a nosotros. Por eso Teresita tiene mucho futuro. Ha pasado un siglo desde la canonización, pero van a ser muchas las almas que en Historia de un alma encuentren su camino y digan, yo no sabía por dónde ir, pero veo que se puede ir. Teresita, como saben, pierde a su madre con 4 años y 7 meses, lo cual le produjo un trauma muy grande. Por eso se volvió tan tiquismiquis, tan cerrada en sí misma, tan introvertida, le costaba tanto el trato con los demás. Es verdad que no era solo por eso, también le costaba porque ella era intelectualmente muy elevada. Entonces las chicas de su edad le parecían poco espabiladas, pero bueno, hubo ahí un trauma. Luego además salen de Alençon, donde tratan con los vecinos, con la gente, el hogar es alegre, y en Lisieux se encierran en un
precioso hogar, Le Buissonnet, pero aislado, totalmente aislado. No tratan con nadie. Pasan de la calle más concurrida de Alençon, enfrente de la prefectura, en España diríamos el gobierno civil, pasan de estar jugando con las hijas del prefecto a encerradas. Bueno, Teresita tiene un trauma, está claro. Como nosotros tenemos traumas y complejos, ¿y por qué nos atrevemos a hacer unas cosas y otras no? Pues por traumas y complejos que tenemos. Y esos misterios tan raros, yo lo cuento muchas veces, y perdonen que hable de mí cuando no tendría que hacerlo. Yo siempre lo digo, cuando estaba yo en Madrid, en un convento con frailes enfermos, y vino todo este tema del COVID, yo tenía una voluntad y una decisión y una actividad impresionante, y ahora me cuesta tomar decisiones, y ahora me cuesta cambiar cualquier cosa. Bueno, pues es así. Tenemos la psicología que tenemos y estamos troquelados. Y ahí es donde el Espíritu Santo nos santifica. A unos les mete dentro, porque están siempre fuera. Y a otros les saca afuera, porque están siempre ensimismados. Ahí es donde el Espíritu Santo actúa. Teresita del Niño Jesús tuvo una experiencia muy desagradable, bueno, horrorosa, cuando su padre se trastorna. Su padre, que como saben está canonizado, San Luis, y la madre, Santa Celia. Su padre comienza a tener una enfermedad mental con ratos de lucidez y ratos de delirio. Se escapa, no conoce, quiere coger un revólver, bueno, no sé cuántas cosas. Se escapó al puerto de Le Havre. O sea, dice un anda que si llega a coger un barco, bueno, pues bueno, fue horroroso todo aquello. Hay que llevarlo al sanatorio mental. Yo lo estoy diciendo en una palabra muy bonita, claro, pero entonces se usaba una palabra muy desagradable. Y allí estuvo hasta que ya no podía andar y entonces ya le trajeron a casa, porque como no se escapaba, pues no había problema. Pero bueno, fue algo horroroso. Y luego por todo Lisieux decían, y hasta en el convento, las monjas, se ha trastornado porque todas las hijas se le han ido y se han hecho monjas. Y sobre todo su pequeña Teresita, que se lo dejó y se metió monja. Bueno, esto fue muy desagradable. Santa Teresita del Niño Jesús, superándolo todo, escribe 12 de febrero, nuestro tesoro. Es el día que le llevaron al sanatorio psiquiátrico. Pero eso le marcó profundamente. Y de ahí viene la devoción de Teresita a la Santa Faz. El rostro desencajado de su padre, una persona tan piadosa, tan dulce, tan cariñosa, tan vertida en su reinecita Teresa, y Teresa tan vertida en su tierno padre, el rostro desencajado de Luis Martin, lo comprende Teresita en el rostro dolorido de Cristo, en la Santa Faz del Señor, que queda impresa en el paño de la Verónica, pero que ante todo es el rostro de la humillación, de la pasión, del sufrimiento de nuestro Redentor. Bueno, fue un golpe durísimo todo esto, que por supuesto yo no le deseo a nadie, y aprovecho para decir que si alguien tiene un familiar con trastornos mentales, etcétera, bueno, pues mi absoluta empatía, porque es la mayor pobreza. De todas las pobrezas de este mundo, la mayor pobreza es la enfermedad mental. Un paréntesis, espero que no me denuncie el Colegio Profesional de Médicos. Creo que la enfermedad de Luis Martin era lo que ahora llamamos los corpúsculos de Lewis. En su tiempo dijeron que era arteriosclerosis cerebral y es un buen diagnóstico, pero hoy día ya saben que está todo eso muy evolucionado, y cuando un servidor estaba en Madrid
Yo estuve de capellán en una clínica psiquiátrica, por eso este tema a nivel médico no sé nada, a nivel humano sí, claro. Creo que es eso, es lo de los corpúsculos de Lewis, y por eso tenía momentos de lucidez y momentos de profundo trastorno. Y por último, Teresita tiene, como ustedes saben, los 18 últimos meses, juntamente con la tuberculosis, que la va minando. Los últimos 4 meses son muy duros, muy duros. No poder respirar, sentirse ahogar, una agonía muy larga, muy prolongada. Junto a eso tiene los 18 últimos meses una noche oscura del alma. ¿Cómo permite Dios que tengamos noches oscuras del alma? ¿Cómo permite Dios que Teresita, un alma enamorada, de pronto comienza a vivir que no hay cielo, que no hay futuro, que se muere y va a la nada? Porque la tentación que la hermana Teresa tenía no era tanto que no hubiera Dios, cuanto que no había futuro, que la muerte era el final absoluto y que había perdido el tiempo. Bueno, pues Dios lo permite. Lógicamente, todo este tema de la noche oscura hay que estudiarlo desde San Juan de la Cruz. Pero, que es a lo que vamos, en el caso de Teresa es la última y completa identificación con Cristo crucificado. Nosotros, de una manera como muy poética, no, yo estoy unido a Cristo. Claro que lo estamos unidos, por el bautismo, por la comunión, por la oración, por el amor. Pero claro, hay almas que Dios les lleva y les dice, reproduce de verdad a Cristo. Y entonces Teresita lo reproduce de verdad. Su noche oscura del alma fue una total identificación con Cristo. Y en ese momento ella hace una de las oraciones más hermosas, está en el manuscrito C, a lo último. Cuando Historia de un alma viene por capítulos, es que las ediciones unas vienen por capítulos y otras no. Cuando vienen por capítulos es el capítulo 8. Pues hace esa oración maravillosa. Yo estoy dispuesta, Señor, a comer todo el tiempo que haga falta en la mesa de los pecadores. El pan de la amargura y el agua de la aflicción. Todo el tiempo que haga falta. Pero que se salven. Que los pecadores escuchen al juez divino que les dice, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Y termina Teresita, solo te pido una cosa, no cometer pecado. O sea, abraza Santa Teresita la noche oscura y le dice, sí, todo el tiempo que tú quieras, ya está. Como ofrenda por los pecadores para que se conviertan y se salven. Solo te pido una cosa, no cometer pecado. Algunos de ustedes habrán escuchado que uno de los 12 frutos del Espíritu Santo es la longanimidad. Este es un ejemplo de longanimidad. La paciencia es llevar con serenidad y esperanza los sufrimientos, y la longanimidad, que es la paciencia extendida, es cuando le decimos al Señor, sí, acepto y abrazo la cruz por la redención del mundo. Todo el tiempo que quieras, no te pido que me lo quites. Teresita, voy resumiendo porque Cristo nos quiere hablar en el Santísimo Sacramento. Voy resumiendo. Teresita tiene en esa contemplación sencilla, serena, cotidiana, una luz muy potente. Dios es amor. Dios es Padre. Y por eso ella, sin ningún afán teológico, de manera natural, habla de la infinita misericordia de Dios.
Y ella tiene también una luz, claro, medita continuamente el Evangelio. Era su libro de meditaciones. Ya saben que también leyó a San Juan de la Cruz, leyó los libros del padre Armillón y se sabía de memoria el Kempis. Sus hermanas, como un juego, como el trivial, le preguntaban: Teresita, libro 3, capítulo 24. Y Teresita comenzaba: son 4 las condiciones que... Este era el capítulo preferido de Juan 23. Son 4 las condiciones que tienes que tener para vivir en Cristo, tal, tal, tal. Bueno, pues Teresita con los libros básicos, y dentro de los libros básicos con el Evangelio, y dentro del Evangelio con una palabra de Cristo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Esto lo dejó ya por escrito. De todos los libros, el Evangelio. Y del Evangelio, Mateo capítulo 11, versículo 25. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Con esto Teresita comprende que Cristo está lleno de amor misericordioso. Es muy curioso, cuando habla de Dios Trinidad, suele decir misericordia infinita. Cuando habla de Cristo, de su corazón enamorado, de cómo nos trata, suele decir amor misericordioso. ¿Y cuál es el resultado de esta aprehensión que ella hace del amor que es Dios? Porque ya saben que no es que Dios tenga amor, que lo tiene, es que es amor. Y el amor en actividad es misericordia. Bueno, ¿cuál es el resultado de que ella aprehende el amor de Dios? La confianza. Así de claro, la confianza. Una gran confianza, pese a todo. Pese a todo. Había una hermana que le caía fatal y nunca logró que le cayera bien. Las arañas le daban miedo. Y cuando veía una araña marchaba corriendo. Había cosas que le daban tristeza. Pese a todo, confianza, siempre confianza. Y esto es absolutamente posible para nosotros, aunque es verdad que algunos tendemos a desconfiar. Y enseguida nos ponemos nerviosos, o en vez de ponernos a orar, Señor, dame luz, nos ponemos muy autosuficientes a resolverlo, cuando lo primero que hay que hacer siempre es orar y siempre pedir luz. Pero esto es posible para todos. Fíjense que este es el secreto de San Juan Pablo II. Parecía que Juan Pablo II podía con todo, pero los que le conocen dicen que, como todo el mundo, tenía prevenciones, tenía miedos, tenía precauciones, a veces no sabía qué hacer, pero claro, San Juan Pablo II tenía una absoluta confianza en la divina misericordia. Es que son los dos polos y no se puede dar uno fuera del otro. No puede haber confianza si no comprendes y haces tuyo que Dios es amor. Y si tú descubres que Dios es amor, brota en ti la confianza. Por eso, lo que yo deseo para mí y para todos nosotros es que pasemos de vivir como discípulos amados de Cristo a vivir como verdaderos hijos. Tiene que ser así, vivir como discípulos, que aprendemos de Cristo, que seguimos a Cristo, que imitamos a Cristo, que nos entregamos al reino de Cristo y en un momento dado, porque estamos bautizados y lo somos, vivir como hijos de Dios, porque Cristo es el Hijo de Dios. Entonces viviremos en la confianza que tenía Teresita, en el amor de Dios que ella nos ha enseñado con su vida y con sus pequeños escritos. Pues que así sea.